A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Muy buenos días, auditores de Radio Madero. Hola amigas, ¿cómo están? Comienza una nueva edición de nuestro programa El Péndulo, un programa periodístico que se transmite todos los domingos a través de las ondas de Radio Madero, La Fuerza del Norte y Desierto de Atacama Televisión. En este primer domingo de septiembre iniciamos nuestro espacio de noticias, pasamos agosto y entrevistas con la participación de Raquel Cordero, Noelia Miranda y Celeste Ruiz de Gamboa, y bajo la conducción de quien les saluda muy cordialmente, Verónica Reyes. Y por supuesto, con la producción periodística de Roxana Ibarra. La última semana de agosto estuvo marcada por una variada agenda noticiosa, no exenta de nuevas dificultades para el gobierno y por ende para todo el país en general. Destaquemos que en primer lugar el quiebre que se produjo en el gabinete y que provocó la renuncia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, del subsecretario de esa cartera y del titular de Economía, a raíz del rechazado proyecto minero portuario Dominga, ubicado en la cuarta región de Coquimbo, lo que obligó a la presidenta Bachelet a un veloz cambio de gabinete y a definir públicamente su postura frente al crecimiento económico del país. Otra delicada situación fue el nuevo atentado incendiario ocurrido esta vez en la región de Los Ríos, en el que resultaron destruidos 29 camiones por el fuego, protagonizado por un grupo de encapuchados. La reacción del gobierno frente a esta situación aún no se ve clara, lo que ha provocado el desconcierto e indignación de los gremios del transporte, quienes anuncian que de no mediar una respuesta clara de la autoridad, podrían paralizar sus actividades. Pero bueno, entremos de pleno en el análisis de estos temas. Qué bueno que llegaste, estuviste bienvenida, estuviste unos días en un viaje maravilloso. Sí, muy lindo viaje. Y estupendo. Muy lindo. Bueno, lo cierto es que estas noticias remecieron bastante el ambiente político, porque resulta de que estamos a menos de 3 meses de la elección presidencial y un cambio tan brusco, tan violento, tan fuerte, desestabiliza cualquier actividad económica no solamente en Chile, sino que hacia afuera. Entonces, esta semana fue fuerte. Justo el mismo día del cambio de gabinete se produce esa atroz derrota en el fútbol. Entonces, era un día que no olvidemos de ese día. Un día para olvidar. Un día para olvidar. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Celestita? Mira, enfrentar lo que nos viene, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque esto es un descalabro, esto es el punto final del gobierno. Me sorprende cómo la señora Bachelet hasta el último minuto está tratando de aplicar las medidas de su programa, que ha sido totalmente doloroso para el país. Ella ha intensificado reformas y ha hecho reformas, ha insistido en las reformas que nos tienen al borde del colapso. Entonces, creo que la economía es el motor, es la fuente de la salud, la fuente del bienestar de cada familia, de cada chileno. Por lo tanto, si cada vez nos va peor, si no tenemos trabajo, si no se mejoran las pensiones, si no mejora la salud, si no mejora la educación... O sea, sin economía es imposible, sin crecimiento. Exacto, y poner a Izaguirre a cargo de la economía, después de todo lo que ha demostrado el ministro Izaguirre en estos 3 años en el gobierno, lo encuentro lamentable. No, él ha impulsado todas las leyes. A través del Congreso, él ha presentado todas las leyes de la señora Bachelet y las ha defendido y las ha hecho aprobar, que es lo que tenemos ahora. Estamos con un cinturón ceñido de brutalidades.
Lo que yo lamento mucho es la salida del ministro. El ministro durante 2 años ha estado incansablemente combatiendo y tratando de llegar a acuerdos para tratar de hacer un país mejor. Y que le haya pasado esto. El día jueves en la mañana, el ministro iba tremendamente abrumado a las 7 de la mañana, los periodistas se le acercaron y por primera vez ni siquiera lo saludó. Y de ahí fue a la reunión con la presidenta a presentar su renuncia. Entonces, yo creo que no merece una persona que se ha destacado tanto como él para tratar de hacer buenas labores llegar a este punto. Claro, pero en al todo mismo caso, tiempo tampoco podía seguir. No, tampoco, por supuesto que no, pero no era manera. La mejor estrategia, o sea, no sé si fue estrategia, pero la mejor medida que se pudo tomar fue la renunciar. Bueno, pero porque tampoco... definitivamente permitió a la opinión pública en general conocer cuál era la postura del ministro, porque este gobierno está a punto de terminar, en 6 meses más se termina el gobierno, la economía en 2 meses tenemos elecciones. La economía va a estar por el suelo y por lo tanto, ¿quién va a ser el responsable? El ministro. Y en estas condiciones él dejó claramente su postura, que él ha estado reiteradamente luchando contra gente que no entiende la situación, la economía como debe ser. Pero de todas maneras, durante el tiempo que él estuvo, dejó pasar cosas serias y graves. O sea, no vamos a decir que es un éxito en estos momentos la economía de nuestro país. No, y esa es responsabilidad de él. Y entonces, que haya tenido problemas, que no le hayan permitido, que no haya... Pero en todo caso, el resultado es patético. Pero dentro de todo, lo bueno que está pasando es que el cobre se está yendo para arriba. Entonces, fuera. Entonces eso nos está favoreciendo, así que no podemos decir de que todo está tan por malo. Eso dijo la buena pata. Sí. Pero por lo menos es una... Pero esa es la buena suerte que podría eventualmente tener Piñera, porque estuvo antes con el cobre bastante alto. En el eventual que salga Piñera. Por eso, que tendría, dije bien. Pero en este momento, si la elección es hoy, obviamente que gana, porque todas las encuestas lo siguen dando como el... Bueno, pero ¿qué les parece a ustedes estos 29 camiones quemados nuevamente? No, es que eso ya es el colmo, ya. Es el colmo. Son cerca de 100, porque la otra vez fueron 30 y tantos. Entonces ahora ellos están pidiendo, se están organizando, y si acaso no hay una respuesta sólida, van a ir a un paro, todos los camioneros de todo Chile. Y ahí vamos a quedar sin nada. La respuesta que cada persona tiene que hacerse cargo de su propia seguridad. Es una vergüenza. Eso fue absurdo, ridículo. Y traspasar la responsabilidad a los empresarios de que no ponen vigilancia. Pero en realidad podrían poner una camarita, por último, para identificar a los asaltantes, porque fíjate que si meten más gente, primero no puede estar armada esa gente, ¿no es cierto? No puede. Ya, ok, entonces no van a poder defenderse igual, pero al menos tener las medidas tecnológicas que en estos momentos están disponibles. Instalaron camaritas. Y que pongan camaritas las ahora. Las pusieron en un lugar en que no se ve nada. Pero imagínate. Que tratar de poner un dron. Increíble. ¿Cómo no llamar? ¿Qué es lo que es eso? Si no es terrorismo. Claro. ¿Qué es lo de que todas es? maneras. Pero por supuesto que es terrorismo, ellos no quieren. Pero ellos están lamentando la quema de camiones, que en realidad cuando es tu único capital es para llorar a gritos. Hay mucha gente que tiene un puro camioncito. Bueno, pero los Luchinger están llorando por la muerte de sus padres. Y ya van 3 años y todavía están con tecnicismo, con que sí, con que no, con que los llevan, con que no los llevan, que aceptan las pruebas, no, que fíjese, le faltó una coma. ¡Qué desesperación! Eso sí que es desesperación. Oye, bueno, y terrorismo. Otra noticia que también apareció esta semana, que aquí le traje el recorte porque me parece bien importante, es que finalmente el censo nos da como que somos en Chile 17,3 millones de habitantes. Y la Araucanía es la región que menos crece. Pero 17,3 millones de habitantes... Somos poco porque se había hecho una proyección de prácticamente 18 millones. Pero a mí me parece bueno saber, porque esto te permite hacer políticas públicas de acuerdo dirigidas a esa cantidad. Exactamente. Eso es una buena cosa.
Y el Y otro es de tema... esperar que en esta oportunidad esté bien el censo, bien hecho. Bueno, yo participé en este censo, en este último también. censo, claro, Fuimos a censar. fuimos a censar. ¿Y nos pagaron cuánto? 15 lucas. No, y lo más terrible de todo es que se hizo un esfuerzo tremendo para unas preguntas muy No valía la pena, tontas. era muy sí. Unas Era preguntas muy poquito. mínimas. Ni siquiera se sabe cuántos son los inmigrantes, quién está enfermo, cuánto gana, quién trabaja, quién no. O sea, Sí. nada, no se preguntaba. ¿Qué nada. Tú llegabas a la... ¿Qué preguntaban? ¿Quién Su vive nombre. acá? ¿Cuántos son? ¿Quién durmió Era- aquí? ¿Quién Ah. durmió aquí? ¿Quién durmió acá? Anoche. O Es un sea, censo- en el un fondo censo nos va a limitado. permitir contar cuántos somos los Punto. chilenos y punto. Punto. Nada más. No sirve para nada Hay más. que esperar el otro entonces. ¿Nos vamos a nuestro entrevistado, Berito? Sí, vamos en este momento a una pausa y volvemos con nuestro entrevistado principal. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, La Fuerza del Norte. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, La Fuerza del Norte. Bueno, y ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy. Se trata del psicólogo Benito Baranda Ferrán, conocido por su brillante trayectoria en el campo social y de apoyo a la superación de la pobreza en nuestro país, y por su destacada labor en la dirección del Hogar de Cristo. Actualmente se desempeña como presidente de la organización América Solidaria. Más recientemente, en el pasado mes de julio, fue designado por la Presidenta de la República coordinador del Estado de Chile para la visita que su santidad, el Papa Francisco, realizará a nuestro país en el mes de enero próximo. Y es precisamente por ese motivo que hemos traído hasta acá a Benito Baranda. Bienvenido, Benito. Muchas gracias, un gusto estar en Radio Madero. Pues. ¿Qué significa hacerse cargo de esto? A ver, la visita papal es una visita pastoral que invita a la iglesia y allí hay una comisión muy grande que trabaja para eso. A mí me corresponde la tarea desde el Estado, no desde la iglesia. Y el coordinador de Estado lo que hace, que lo pide el Vaticano pide al Estado que lo recibe que tiene que tener un coordinador de Estado y una directora o director de prensa. ¿Ya? Y eso recayó Difícil en tarea la Aide suya. Rojas, claro. Difícil ¿En Aide tarea la Rojas? suya. Sí. Aide Rojas. Ella está coordinando hoy día la parte de prensa, de comunicación, y a mí me corresponde Porque- coordinar los servicios, coordinar los ministerios, las intendencias, las municipalidades. Y hay otro Sí, yo digo también, que el difícil funcionario eso. de la Católica, un profesor de comunicación. Bueno, él el que coordina, Javier Peralta, él coordina Peralta. la comisión de la iglesia. Ay, ay, ay. Claro, que la de la iglesia es la que le corresponde la mayor cantidad de trabajo, Claro. porque mi tarea es que el Estado funcione bien para una visita tan masiva. Por ejemplo, Pero yo le la decía, iglesia. perdón, yo le decía difícil, en este caso particular, con un Estado que más bien es agnóstico. Bueno, Un pero, Estado que no- claro, pero la presidenta tuvo la delicadeza de nombrar a 2 personas católicas en estos cargos. Tanto Aide y yo somos católicos. Ella trabajó en la iglesia mucho tiempo, trabajó en el arzobispado Sí. como comunicadora. Entonces, y bueno, yo he trabajado toda la vida en organizaciones de la iglesia, entonces yo creo que eso hace bien porque esto implica tener una muy buena relación con la comisión Ya. de la iglesia católica, que justamente la coordina Javier, y además también con el Vaticano, que es un Estado, y la relación es de Estado, ya no, Ya. no una relación de iglesia, sino que ellos envían un representante del Estado Vaticano para negociar la visita, y en la visita hay 3 eventos en los cuales la visita es de Estado, que es la llegada, que hay una Ya. recepción de la presidencia hacia el jefe de Estado del otro país, ¿no es cierto?, en este caso. Después hay una visita a la moneda, donde hay un encuentro más masivo y después un encuentro más privado, y después está la despedida que va a ocurrir en Iquique. ¿Cuál es el ambiente que existe? ¿Qué diferencias hay entre cuando vino Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco? Bueno, primero hay una diferencia sociocultural muy grande, porque en un periodo de dictadura tú no tenías visitas de presidentes, de jefe de Estado ni de vicepresidente. O sea, no tenías visitas notables. De hecho, han ocurrido 4 visitas notables, hasta la 4ª visita notable, por lo menos en el siglo XX, ¿no es cierto?, y XXI, que ha ocurrido en Chile y que implica un gran movimiento de gente. Entonces, eso implica, claro, que mucha gente está muy expectante en esa visita, no solo por razones sociales, sino también
por encontrarse con una persona que venía de otro país, en un país que había estado más aislado de las visitas, ¿no es cierto?, del exterior. La Iglesia también tenía una confianza ciudadana mayor, ya superaba el 80%. A eso es a lo que claro. yo me refiero, como el misticismo Claro. con que Chile recibió a Juan Pablo II, el amor, esa cosa que era así como realmente si hubiera bajado un ángel del cielo. Y comparado con Francisco y la situación de la Iglesia en este minuto, yo creo que la gente está bastante reacia. Pero claro, yo creo que eso me ha ocurrido en las conversaciones más en la élite, no me ha ocurrido en las conversaciones más en el pueblo, ¿ya? Porque me toca visitar harto, yo no soy un representante de la Iglesia para esto, lo quiero reiterar, yo soy del Estado, entonces voy a visitar los lugares, voy a visitar que el lugar donde se hace la misa sea un lugar seguro, ¿no es cierto? Sí. Si hay un tsunami no llegue la ola, por ejemplo, en Iquique, sino que se haga en un lugar, y yo me encargo de eso, y por supuesto de vincularme con el obispo y con la comisión que está en el lugar. Él parará el mar, pues, ya Claro. que pase por los lados. Y el Araucanía. Y la gente Claro. es muy amorosa. O sea, es impresionante. Fuimos una mañana muy temprano con el equipo de seguridad del Vaticano a visitar los lugares y llegando a Maipú había gente ya en el templo, hacía un frío tremendo y toda la gente se acercó a preguntarnos porque me reconoció, entonces me decía, don Benito, me decía, va a venir para acá porque todavía no Sí, se confirmaba. sí. Entonces yo siento que pasando el primer impasse, que un impasse lo comprendo perfectamente, que es más de carácter sociocultural, ¿no es cierto? Que hoy día la Iglesia, por supuesto, no tiene, cuando tú tienes una plena democracia, la Iglesia pierde también, por todo lo que le ocurrió también a la Iglesia, ¿no es cierto?, a la jerarquía, pierde mucha ascendencia. Sí. Llegó a 27% de adhesión, estando en 80. Hoy día subió a 32. ¿Ya? Claro, los que nos declaramos católicos somos más del 50%, pero aquellos que tienen cercanía más con la Iglesia o que confían, disminuyó mucho. Sí. Y la visita del Papa seguramente le va a ayudar a la Iglesia a recuperar esa confianza si lo manejan bien, ¿no es cierto? Benito, ¿podríamos más o menos diseñar que el recorrido? El recorrido, por favor. El Papa llega a Santiago en la tarde del día lunes, la tarde-noche. ¿Lunes cuánto? Enero. El lunes 15 de enero. Ya el lunes 15 de enero. El martes está todo el día en Santiago, con las actividades de Santiago, ¿no es cierto? Que tiene la visita oficial a la moneda y después ya una visita pastoral. Ahí ya no hay, eso lo maneja la Iglesia, ¿no es cierto? Está la catedral, está el santuario del Padre Hurtado con los jesuitas. La Universidad Católica. Claro, eso es al final del otro día, claro. Y ¿cuántos días va a estar en Santiago? Va a estar un día, pero como viaja después a Temuco el otro día temprano, cuando vuelva de Temuco, también tiene dos actividades. Claro, el martes está en Santiago, el miércoles en Temuco y el jueves está en Iquique. Y de Iquique parte hacia Perú. No vuelve a Santiago. No. ¿Por qué está tan apretada la agenda? Bueno, en general este Papa tiene más de 80 años, tiene un pulmón menos, le cuesta caminar. Uno lo ve muy vital. Mucha gente dice, pero se ve muy vital, claro, porque uno le ve la cara. Claro. Pero la gente que trabaja con él cuenta que claro, él pone mucha vitalidad porque es enérgico, pero claro, su cuerpo no... ¿Y qué factores cree usted que influyeron para que el Papa determinara venir a Chile? Porque definitivamente, y no a Argentina. Bueno, lo primero es que la conferencia episcopal, de lo que yo he escuchado al obispo, ellos invitan al Papa tempranamente, y el Papa le dice, sí, voy a ir en el 2016 o en el 2015, o sea, han estado hablando, y al final la visita se hace en el 17. La visita que se hizo a Ecuador, ¿no es cierto?, Bolivia y Paraguay, se pensaba que podía ser en ese momento. Yo no sé, hay hartos periodistas argentinos que han escrito sobre esto, pero la verdad es que yo no sé las razones por qué él no va a Argentina. Hay mucha hipótesis, ¿no es cierto? Sí, él escogió Perú y Chile, yo creo, por la cercanía de los dos países. Ambos episcopados lo habían invitado. Y yo creo que él también, en las características de los viajes que ha tenido, bueno, le gusta mucho vincularse en los lugares donde hay conflictos, pobreza, dolor, injusticia. Benito, en este caso, si pudieras tú en este momento hacer una explicación psicológica, ya que eres psicólogo, de cuál es la capacidad que tiene este Papa de llegar más a la gente. Bueno, pensando que obviamente que es argentino. ¿Llega más a la gente? Sí, pues. Yo hago clase una vez al año en Italia y me toca, y de curiosidad bajo a la Plaza San Pedro los días domingos. Bueno, no existe por lo menos un Papa que haya durado tanto tiempo llenando la Plaza San Pedro todos los domingos. Ya, bueno, el Papa anterior es un buen índice. Disminuyó mucho. El Papa anterior, por su carisma, era distinto, ¿no es cierto? Claro. Y la gente está... Juan Pablo II tuvo al inicio mucha gente que iba, después se enfermó, por supuesto, Juan Pablo II, y le costó más. O sea, es una mala comparación, pero por lo menos uno dice una señal de adhesión. Segundo, es un Papa que apenas asume, parte a un lugar donde lo más probable es que la gran mayoría no era católico,
que eran todas las personas extranjeras que habían pasado de África hacia Lampedusa. Y se reúne con estas personas. Entonces ya causa un impacto en la comunidad, porque un papa que se mete en temas complejos, no se mete en temas fáciles, y en temas que nos duelen a todos, y donde dice, oye, los católicos tenemos que hacer algo allí. Después, el primer papa que escribe una encíclica sobre el medio ambiente, dedicada exclusivamente a eso, que es Laudato Si, y que hasta ahora ha sido la encíclica más citada y leída por el mundo no católico. No existe ninguna encíclica en la historia de la Iglesia, salvo yo creo que Rerum Novarum de León XIII, que haya sido tan leída y tan discutida en los seminarios internacionales. Entonces, es un papa que le toca enfrentar, ¿no es cierto?, algo a Juan Pablo II y después a Benedicto, ¿no es cierto?, le tocó enfrentarlo, todos los abusos dentro de la Iglesia, ¿no es cierto?, que es tremendo. Yo encuentro que es muy duro para la Iglesia lo que está pasando en Irlanda, que era el Estado teocrático por excelencia, ¿no es cierto? El hecho que él sea jesuita, ¿qué características le imprimen a él como persona y como en su reinado? Los jesuitas tienen un voto que es un voto que debería ser una exigencia tremenda para ellos, que es el voto de pobreza. Entonces, él lleva, ¿no es cierto?, al Vaticano una vida muy austera. Él cuando estaba, ¿no es cierto?, en Argentina, viviendo, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero él dejó el Palacio Episcopal, se fue a vivir a una casa más pequeña, andaba en el tren eléctrico, en el metro que tienen ellos, ¿no es cierto? Ha tratado no le gustan los autos blindados cuando viaja. En Egipto, en un lugar bastante riesgoso, ¿no es cierto?, anduvo en el bus con los coptos, ¿no es cierto?, con los católicos, los cristianos, con los otros credos cristianos, que son poquitos allá. Yo creo que un papa que se arriesga mucho. Ahora tiene estas amenazas, ¿no es cierto?, de algunos... Dejó de usar los zapatos rojos. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que él se quiere ir desprendiendo de cosas que a lo mejor lo alejaban de la gente o le ponían en una posición alta. De hecho, él cuando inicia, ¿no es cierto?, su pontificado, pide que oremos por él, si ustedes recuerdan. Sí, claro. Eso fue bien emocionante. Claro. Y él había sido este camino. Mi pregunta también está un poco orientada a que el Papa va a llegar a Chile en un momento en que en temas valóricos han habido unos cambios enormes. O sea, se está aprobando la ley de aborto en 3 causales, se está aprobando el matrimonio igualitario. Entonces, de alguna manera, es interesante ver qué postura va a tener el Papa frente a estos cambios. ¿Cómo se va a sentir? Yo creo que el Papa viene de un mundo que todo eso está aprobado. Recordemos, o sea, él él ha estado en Europa todo este tiempo y le ha tocado enfrentarlo en todos los países. Piensa lo que ocurrió en Irlanda. Que Irlanda, ¿no es cierto?, en un estado que estaba la Iglesia metida dentro del Estado, ¿no es cierto? Sí. Y todo esto se ha ido aprobando. Entonces, y al Papa le ha tocado enfrentar todo esto. Al anterior y a este le ha tocado enfrentarlo con mucha dureza. Este Papa, y yo he leído harto de los 3 papas, pues me tocó estudiar en Italia con mi señora y después hacer seguimiento de muchos de los textos de ellos. Este Papa tiene algo de lo que tuvo en el primer periodo Juan Pablo II, que es que no se enfrenta tanto directamente a una ley, a un Estado, sino que lo que provoca es que tú tengas una introspección acerca de tus acciones. Claro. Entonces, que yo creo que eso fue lo que provocó en Polonia, cuando Polonia se comienza a desarmar al Estado anterior. No es que él ataca al comunismo, no es que él ataca al presidente o ataca las leyes, sino que les dice a los polacos, a ver, mírense a sí mismos, ¿qué es lo que son ustedes? ¿Ya? Que la primera encíclica, ¿no es cierto?, del Papa Juan Pablo II, que es Redentor Hominis, que lo que te dice es mírate a ti mismo, revísate, y tú eres una persona que tiene una vocación de amor. Y que es la primera también carta, ¿no es cierto?, de este Papa, que lo que te hace es provocar y decir, ¿cómo estoy viviendo yo la fe? Claro. No quiero mirar al no católico, no quiero mirar al no cristiano, no quiero acusar al ateo, ni tal o cual ley o tal o cual Estado. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros para vivir la fe? Entonces yo creo que él, conociéndolo, los discursos, yo he seguido harto los discursos de él en su visita que hizo en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay, obligó mucho a las personas a que se miraran a sí mismos. Y eso en general, bueno, Benedicto también lo hacía. Benedicto era más denso en su mensaje. Un estudio más difícil de entender. Pero tú lees las cartas y eran muy provocativas para la cultura, para la forma de vida de cada uno de nosotros. No es que dice, es que hay un capitalismo. Sí, puede haber un capitalismo, pero el que está en el capitalismo es el ser humano. El ser humano opta por consumir, por hacer uso de los bienes para aparentar ante otros. Claro. Entonces, esa provocación yo la encuentro, por lo menos desde el punto de vista católico, pero más todavía como desde el punto de vista psicológico, la encuentro muy atractiva porque hacemos muy poca introspección de nuestra vida. Claro, decir, oye, un poco, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y somos habitualmente, sobre todo en el mundo latino, pero bueno, yo creo que en todo el mundo. Bueno, pero en Chile, eso mismo aplicado a Chile. Claro. ¿Cómo estamos nosotros? Exactamente. ¿Cómo se sienten los chilenos en este minuto para recibir al Papa? Yo lo que he visto es que trae en los ámbitos, en la ciudad donde he estado, lo que yo he escuchado de la gente que ha estado allí, que una pequeña muestra,
mucha esperanza. ¿Ya? Es como que trae un aire. Pero ¿cómo estamos los chilenos psicológicamente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que Eso somos que nos más hayamos puesto individualistas. individualistas, Claro, somos más individualistas que cuando vino el Papa nada anterior. más, Sí. que confiemos nada más que en la familia, Claro. que no O queremos ni siquiera hablar con vincularnos los con amigos, otros, claro. porque hasta los amigos tenemos desconfianza de Y ellos. que cuando a alguien le pasa mal a un amigo, uno Sí. no se preocupa tanto, sino que Que- se aleja. Yo creo que, claro, va a encontrar un país que también, como otros países, no es solo Chile, pero bueno. No, claro. es lo que nos concierne, Claro, lo que nos concierne a nosotros involucra en es un este país que yo minuto. creo que es más individualista, una juventud muy inquieta. Ya a mí me toca vivir mucho ¿Eso con la qué pasa juventud, con nuestra juventud? y la juventud está presionando mucho. Por ejemplo, cada vez tenemos mayor presión por jóvenes que se quieren comprometer en acciones sociales. Ya a mí me toca vivirlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor no tienen tanta adhesión a la iglesia, tanta adhesión, ¿no es cierto?, Pero a a un lo credo, social. pero descubren en lo social, en el servicio, una vía para escapar a lo mejor del materialismo, del individualismo. Hay Y una en el cantidad- tema de las vocaciones sacerdotales, cada día hay menos, ¿no? Cada día hay menos, pero bueno, siempre he dicho yo que lo que tú tienes que hacer es promover que las personas creamos mucho en Jesucristo. A lo mejor una señal de los tiempos es que tienen que haber menos monjas y más curas y más laicos comprometidos, ¿no? Exacto. Y que la familia, que fue el origen de la iglesia al final. Pero bueno, igual necesitamos los sacerdotes y las religiosas. Yo tengo un hermano sacerdote y una hermana religiosa, pero esas vocaciones tienen que surgir también de una convicción personal de adhesión a Jesucristo, porque antiguamente a veces teníamos muchas vocaciones, sobre todo de países como Irlanda, inclusive Malta, pero no necesariamente esas vocaciones eran vocaciones que perduraban en el tiempo, y a veces eran personas tristes como vocaciones. Yo tengo harta gente que se educó en colegios religiosos y que podía diferenciar entre las religiosas que tenían vocación y las otras que eran amargadas, que andaban con la cara larga, Sí, claro. y que causaban mucha desmotivación, y uno dice, a lo mejor esa persona nunca debería haber entrado, podría haber sido más feliz Claro. haciendo otra cosa. Entonces, Claro. yo siento que lo vocacional también, cuando se compara con el pasado, yo digo, cuidado. En Haití, por ejemplo, el seminario estaba lleno cuando fue el terremoto. Pero también, cuando tú vives en lugares de mucha pobreza, la opción del seminario se mezcla con la opción de una seguridad de vida también. Entonces, esa mezcla, bueno, los países libres, claro, es más duro ya entrar a cura, pero los que entran, el otro día me tocó dar un testimonio en el Colegio St. George con 2 sacerdotes de Estados Unidos relativamente menores que yo. Yo tengo 58 años. Y a mí me impactó el testimonio que daban. Uno de ellos hablaba, él es banquero, y entró justo en el periodo que estaba el desastre, Lo peor, con las claro. demandas, ¿no es cierto?, en Sí, Massachusetts, puede ser. todo. Y todos los compañeros del banco le decían, pero estás loco, ¿cómo vas a ser sacerdote? Y él decía, es que siento el llamado de Dios a ser sacerdote. Y uno lo veía y es un hombre que ama ser sacerdote. O sea, tú le veías el rostro Sí. y era feliz. Entonces, claro, yo creo que tenemos menos, pero si crecientemente trabajamos, la vocación se va a ir recuperando, y si tenemos personas que están convencidas de esa vocación, van a atraer a más. Pero lo que dice usted de la juventud, por una parte dice usted hay un compromiso social, Claro. pero hay también una pelea intensa con las drogas y con el alcohol. Eso es lo y otro con que iba a el señalar, sexo. claro, Entonces, que la otra cara es que Chile está en el podio mundial de los más consumidores de alcohol y droga en el mundo de jóvenes. O sea, claro, está la otra cara que tú dices, ¿qué le hemos ofrecido los adultos como sociedad, sobre todo a mi generación o menores que yo, a nuestros hijos, a los jóvenes, que le hemos dicho, no busques la felicidad en el vínculo con otro, en la realización de ti mismo, búscala en ese bien, en ese éxito, no en la excelencia, sino en el éxito. Bueno, eso ha saboteado gran parte del sentido de vida de los jóvenes. Y yo por eso me he abocado durante toda mi vida laboral a promover que los jóvenes se involucren en lo social, porque en lo social redescubren ese sentido. Hoy día en la mañana estaba en una actividad, y en esa actividad apareció un joven que es hijo de unos amigos, y lo miré y le dije, me dijo el apellido, le dije, ¿y tú eres? Y dije, qué impresionante, porque mirando a los papás dije, sí, pues, estos papás se sacaron la mugre para mostrarle un sentido, viviendo en un mundo de abundancia, porque viven en un mundo de abundancia, pero sacaron la mugre para mostrarle un sentido que el mundo puede tener otro camino, que tú no tienes que seguir el camino solo de tener tal o cual marca, tener tal o cual posición social. Que Qué eso, difícil es lograr eso puede ser eso. consecuencia de tu actividad. Yo no tengo nada contra los bienes, porque no son bienvenidos, ¿no es cierto? Y puede ser consecuencia de lo que tú realices, pero no puede ser el objetivo de lo que tú vayas a realizar, ¿no es cierto? Porque si es el objetivo, bueno, al final tu vida se achica, se jibariza, se hace pequeñita. Y yo creo que ahí, bueno, descuidamos mucho la educación, pusimos mucho acento, ¿no es cierto?, en las habilidades cognitivas y no en las afectivas y espirituales. Si tú ves las medidas, era, tiene que irnos bien en matemáticas, sí, por supuesto, si nos tiene que ir en matemáticas y en lenguaje, pero si tú eres un adulto el día de mañana que te va muy bien en matemáticas y en lenguaje, pero no tienes habilidades para relacionarte con otro, o lo que tú decías, ¿no es cierto?, no tienes amigos, no te preocupas de lo que le ocurre al otro, tenemos una sociedad pobre al final, triste, ¿no es cierto? Benito, a mí me gustaría, Raquel es que a mí Noelia. me saltaron. Ah, ya, la Noelia y la Raquel. Ya, a mí me gustaría volver
al Papa. Qué difícil, a mí me encantan los argentinos, nada contra los argentinos, pero tienen algunas características y que son medios cachetones, así, suficiente. Y tantos dicen, tantos papa, tenemos la qué sé yo, tienen todo, y tienen hasta una reina. Pero entonces el Papa argentino, nuestro Papa Francisco, decidió no ir a Argentina, y a mí me daba la impresión, le he dado muchas vueltas a esto, de que él quiere ser más, o sea, quiere estar por sobre ser argentino, chileno, ecuatoriano, lo que sea, sino que es el Papa de todos. Si vaya, se lo van a pescar, lo van a tomar y no lo van a dejar ser sino el argentino. Bueno, los argentinos van a venir a Chile de todas maneras. Van a venir. Han reservado todo y además ellos generalmente hacen vacaciones en enero. Van a hacer un intervalo de compra para ir a mirar lo que dice Francisco, ir a escuchar a Francisco. Pero van a dejar las maletas guardadas. Claro, en el Costanera C. En las visitas que hemos hecho a las ciudades, porque tenía que estar aduana en la visita también, ¿no es cierto? Todo el trabajo de frontera de Chile, porque si viene mucha gente puede colapsar la frontera, porque son pequeños pasos donde a veces hay un funcionario, dos funcionarios que hacen frontera, pero se calcula en el sur como ese rol del Estado, claro. Eso es lo que estamos trabajando con la Subsecretaría del Interior, que le corresponde principalmente esto, y todo lo de seguridad. Bueno, y ahí tú ves que se calcula como 200.000 en el sur, como 200.000 también entre peruanos y argentinos y bolivianos en el norte, y muchos en Santiago. ¿Y dónde van a estar en el norte? ¿En qué parte? En el norte, bueno, es Iquique, donde estamos, y vamos a estar en un lugar que queda cerca, más como entre la mitad, camino al aeropuerto, que se llama Playa Lobito, pero queda hacia el cerro, que es una parte alta, porque se había visto primero la Playa Brava, pero claro, la ONEMI no la aceptó porque si van a haber marejadas en ese tiempo, pero además si va a llegar un tsunami, o sea, no tienen posibilidad de escape, o sea, si tienes 200.000 personas, podrían escapar, no sé, 60.000 a la zona de seguridad, pero 200.000 no las puedes trasladar. Los iquiqueños no tienen ningún problema porque ellos ya saben todo también en toda la ciudad del norte, pero van a llegar muchos extranjeros que no... ¿Van a ir a la Tirana, crees? No, finalmente lo que se hace, como Juan Pablo II también se bajó la Virgen de la Tirana a Antofagasta. Y eso, bueno, es una decisión del obispo. Yo imagino que la van a bajar. El obispo está trabajando mucho allá, tiene un muy buen equipo, trabajan muy bien también con la intendencia, al igual que en el caso del sur, ¿no es cierto? En Temuco están armando equipos. ¿Van a tener una relación con los araucanos? Seguramente, claro, en la misa esa la organiza la iglesia, nosotros no nos metemos, pero la misa se va a hacer. La Fuerza Aérea Chile nos facilitó el aeródromo de Maquehue, el antiguo aeropuerto, porque permite crecer, porque si tú recibes 200.000 personas, tienes, ¿no es cierto?, un primer anillo. Pero si te llega mucha gente, tienes que contar con un espacio más grande, poder ir creciendo, porque uno no sabe cuánta gente va a llegar. ¿Han ido a ver sí, todos los lugares, las visitas que está haciendo Francisco? No. Ahora vamos, sí. Ahora, de hecho, vamos la próxima semana a Colombia. Eso era lo que yo le preguntaba, porque cuando vino para acá Juan Pablo, antes habían ido, a mí me tocó ir a Colombia, que justamente había ido Juan Pablo a Colombia, y iban chilenos, había un grupo chileno que estaban preparando la visita a Chile, y ellos iban camuflados. Rodrigo Gaña está muy entretenida la conversación, pero no me déjame terminar la idea. Pero Rodrigo ya nos contó toda la historia, Rodrigo, porque trabaja ahí en La Moneda y nos fue a contar toda la historia. Ellos estaban camuflados, y nosotros los periodistas decíamos que ellos, las 3 personas que iban, eran también periodistas, entonces entraban con nosotros a todas partes pero ellos estaban investigando y viendo cómo aplicar esas medidas. La iglesia colombiana nos metió en sus equipos de producción, allá camuflados también, junto con el equipo de Chile, para que vayamos viendo en conjunto todo, porque tenemos que ir anotando, hay muchos aciertos seguramente, hay otras cosas que no son tanto aciertos, bueno, y todos vamos aprendiendo un poco de eso. Benito, lamentablemente vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. 100% del norte de Chile. Madero FM. Todo el norte y una sola radio. Madero FM.
todo el norte y una sola radio, Madero FM. Todo el día al ritmo de tu vida. Escuchas Madero FM. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Bueno, Sí. ya estamos de regreso y Benito, estábamos con el Papa en Temuco, en la Araucanía. Se ha dicho que él va a tener una reunión privada con alguien o una actividad privada que no se ha dicho qué es ni con quién. A ver, el Papa cuando llega a Temuco va a una misa masiva que es la que hablamos, ¿Ya? ¿cierto? En el aeródromo Maquehue, y después la Iglesia Católica. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que desde el Estado nosotros no nos involucramos en eso. La Iglesia nos entrega la información y generamos, por supuesto, la seguridad, los traslados, hay que poner vallas papales. Y después de eso, ellos están organizando un almuerzo que seguramente lo va a convocar la Conferencia Episcopal junto con el Vaticano y Monseñor Vargas, el obispo de Temuco, y van a invitar a unas personas para estar con el Papa, pero no nos han informado qué personas son, nada, no. No, porque dice claramente la información que yo leí que iba a tener una actividad privada. Claro. Y que no se sabe Es lo mismo que de sabemos qué se nosotros. trata. Ah, Sí. es lo mismo. Es un Entonces, almuerzo bueno, con un grupo. no pero han dicho yo que creo eso. que no es muy difícil suponer, en una zona en que el tema Los ha estado tan blancos, conflictivo y que se ha quemado tal cantidad de iglesias católicas, iglesias evangélicas, en De fin, todo tipo. me Y imagino tantos que por ahí camiones va también. Claro. la reunión, seguramente. Claro. Y va a juntarlo, a lo mejor es un interés del Papa, entonces hay que recordar que el Papa escoge estos lugares y hay interés por temas, ¿no es cierto?, en nuestros lugares, lo harán en conjunto con la Bueno, Iglesia él Católica. tiene una relación importante con Chile porque vivió acá, Claro. estudió acá, Claro. Estudió en Marruecos, lo que hoy día es Padre Hurtado, que es donde está la casa de retiro Padre Hurtado, pero que en aquella época se llamaba Marruecos, no se llamaba Padre Hurtado, después cambió de nombre. Ya. Oye, O pero sea, la Raquelita, conoce la Chile. Raquelita está con Yo un tema. quería hablar acerca de la pobreza. Tengo la impresión de que usted sabe exactamente cuáles son los países que tienen más pobreza Claro. en los niños, ¿verdad? Claro, los países, yo acabo de estar en Honduras, los países que tienen mayor dificultad, en el caso de América, con la pobreza infantil son los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y en el caso del Caribe hay dos países que tienen mucha dificultad todavía, que es República Dominicana y por supuesto Haití. Son los países que tienen mayores dificultades. En el último tiempo, con las condiciones de Venezuela, la pobreza infantil de Venezuela ha aumentado mucho, la de Bolivia ha disminuido mucho, la de Perú también ha disminuido, y también ha disminuido la de Ecuador y por supuesto la de Chile. ¿Y la de Chile en qué condiciones está? Bueno, la de Chile, la pobreza general, que es la pobreza económica, ya ha seguido disminuyendo desde 1988, que fue el pic, que llegó como a la mitad de la población en pobreza con la crisis económica de los 80, ustedes recordarán, Sí. que causó mucho trastorno a todas las familias, no solamente a los más pobres, y de ahí ya comenzó a descender y ha seguido descendiendo. Era como la mitad de Chile en pobreza económica y hoy día es como el 10%. Y siendo que en el gobierno anterior se cambió la medida porque era una medida muy antigua. Y me tocó participar a mí en la Comisión Jordán, donde se actualizó la línea de la pobreza. Es la pobreza económica, pero como ahora también O medimos... sea, bajó del 14 al 10. Claro, el 11 está claro, está el 11.7. Y ahora se va a aplicar justamente la CACEN este año, pues se aplica cada 2 años. Pero ahora también estamos midiendo desde el gobierno anterior la pobreza que se llama multidimensional, que es educación, salud, vivienda, porque uno no es solo pobre porque recibe poco dinero o tiene poco dinero, sino también tú puedes recibir suficiente dinero, pero vivir en un lugar que Y no, es terrible no. o que no tiene educación. La gente en situación de calle dieron a conocer recién una Claro. cifra que es muy alta, pero que no es comparable, no se puede comparar porque nunca se había hecho antes la No se ha medición. hecho, sí. Pero decían que no era posible. Sí, ¿Por no, sí qué? es comparable, sí es comparable. Yo creo que hay un error. Nosotros teníamos en el Hogar de Cristo ya el catastro de la gente en situación Sí. de calle. Se habla de un poquito más de 10.000. La información, cuando tú juntabas toda la información de Chile, se Sí. hablaba como de 15.000. ¿Ya? Y ha habido un descenso también de personas en situación de calle porque armaste muchos programas desde hace 3 o 4 gobiernos, se han ido armando programas. Entonces muchas de las personas que habitualmente estaban en la calle
ya se han reintegrado acciones. Por ejemplo, más o menos el 70% de las personas que están en calle trabajan, y cerca de la mitad trabajan con contrato. Pero son más visibles ahora. Claro, son más visibles en lugares que habitualmente, claro, por ejemplo, el teatro municipal, la entrada en Huérfano, en el teatro ex-teatro Rex, claro, en la posta central, claro, gente que está yo venía en las entradas del metro. Los mercados. Claro, en el periodo del invierno disminuyen, en el verano crecen. Estuve en Iquique la semana pasada y ahí, por ejemplo, hay mucha gente por la playa. Calle principal. Y la playa también hay mucha gente que duerme abajo en la playa por el clima. No se veía. Lo que pasa No, pero es que dormían en otros lugares. veía. Si ustedes recuerdan, No ¿no es tanto como cierto? ahora. El río Mapocho, y me tocaba ir harto con el padre Poblete ahí, ahí dormían cientos de personas, o sea, no una, era cientos. Claro, esas cientos de personas, si tú lo hubieses metido en el centro, si te iba a la Vega Central, ustedes recordarán, ahí me tocó trabajar con mi esposa, con niños en situación de calle, con el Hogar de Cristo, en la década de los 80, mediados de los 80, andábamos con un salvoconducto, una citroneta, visitábamos las caletas que se llaman de los niños, no eran 40 niños, eran miles de niños, porque en la crisis económica de los 80, muchos niños abandonaron la escuela. Porque claro, la pobreza golpeó fuerte, ustedes recordarán, hubo que armar los programas de emergencia, ¿no es cierto?, de empleo, el PEN y el POG, y eso hizo que muchos niños volvieran a dormir al centro de Santiago, y el hogar tuvo que volver a abrir la hospedería a niños en conjunto con Carabineros, con la policía de menores. Sí. Y se hizo ahí un trabajo, ¿no es cierto?, para tratar de evitar que estos niños entraran en las redes delictuales. Y en la noche, cuando salíamos, me tocaba a mí recorrer el Cerro Santa Lucía y el San Cristóbal, algunos lugares, y tú veías fogatas y veías 15, 20 niños y jóvenes durmiendo en esos lugares. Claro, lo que pasa es que hoy día muchas de esas personas están más en el centro. Hoy día en la Vega Central o en el mercado ves menos personas durmiendo en la calle, pero ves más en el centro, ¿ya? En el río Mapocho casi no ves personas, porque el río se canalizó, sobre todo donde está el Puente Bulnes, donde hizo el parque, ¿no es cierto?, Renato Poblete, toda esa parte donde dormía mucha gente. Hoy día no duerme casi gente allí. Y influye en algo que esté llegando tanta gente haitiana. No, migrante. Lo ocurre, a mí me tocó participar el año 2009 en el catastro de personas en la calle en Madrid, y me tocó dirigir el catastro. Y tú cuando veías, tienes un porcentaje de inmigrantes similar al de Chile. Ellos tienen más migrantes que nosotros, por supuesto. Pero en general, el migrante no duerme en la calle. Duerme de allegado en casa de otros migrantes, que es lo que pasa en Estados Unidos. Tú vas a la hospedería de Estados Unidos, hoy día estás viendo personas de origen latino, pero son segunda o tercera generación. Pero el que llega, generalmente no duerme en la calle. Porque el que llega acogido por otro en una pieza, y tú lo ves muy hacinado. En el caso de los mexicanos en Estados Unidos, vivían muy hacinados, pero no dormían en la calle. Y en la hospedería de San Antonio, Texas, por ejemplo, que me tocó estar trabajando un tiempo, casi todas las personas eran anglosajones, casi no tenían mexicanos. ¿Ya? Entonces, en el caso todavía no tenemos muchos, en relación al porcentaje de inmigrantes que hay en Chile, de extranjeros, es muy bajito la cantidad de ellos que duermen en la calle. Si uno dice el porcentaje, son 3%, más o menos, un poquito menos, de la gente que duerme en la calle habrá un 1% de extranjeros. En el caso, por ejemplo, de Antofagasta, donde la cantidad de extranjeros supera el 10%, casi no tienes extranjeros durmiendo en la calle. Casi todos los que duermen en la calle son chilenos. ¿Y por qué hay gente que vive en la calle y no quiere irse a los lugares? Bueno, ¿Cuál es la razón? El porcentaje de las personas que no se moviliza para algún lugar no supera el 10% del total de los que viven en la calle. Lo que pasa es que se notan, ¿no es cierto? Si uno va a la Plaza Italia, como los que de una llegan carpita, al Hogar de Cristo, que están súper cómodos ahí, tampoco se quieren ir del Hogar de Cristo. Hoy día venía para la radio, ¿no es cierto?, en la mañana, y venía una persona caminando que es menor de 50 años, Miguel, y me saludó, yo lo reconocí, y él lleva harto tiempo vinculado al hogar, tiene un poco de trastornos mentales, es una persona relativamente equilibrada, pero la familia lo dejó. Uno no sabe la historia, a lo mejor es responsabilidad de él, así que no hay que emitir un juicio en torno a esto, no tiene la menor idea de la historia. Y me saludó él, y duerme en la hospedería Padre Álvaro Lavín, una hospedería para personas menores de 50 años en Mapocho con Esperanza. Durante el invierno, el Estado de Chile, ya desde hace 2, 3 o 4 gobiernos atrás, arma un plan de emergencia. Ustedes recuerdan la cantidad de personas que morían antes en la calle. Este año no han muerto, no sé si en alguna otra ciudad ha muerto, pero en Santiago se ha logrado controlar eso con los albergues de emergencia que se pagan con nuestros impuestos. ¿Ya? Y es una política que cada vez se está haciendo mejor. Chile es uno de los pocos países que está armando una política en esto, que se tiene que ir armando cada vez distinta, porque tú te encuentras con una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno mental o que tiene una adicción, y para eso necesitas otra política distinta a uno que perdió el trabajo, se divorció, ¿no es cierto? Pues te vas a encontrar con algo que te encuentras en Europa, que las personas que están en situación de calle no son pobres materiales. En Ginebra me tocó estar en hospedería, y la gran mayoría de la gente eran algunos doctores en economía, eran bajitos, o sea, no eran gente, era gente que tuvo un fracaso matrimonial, o que se metió en la droga, o que perdió el empleo, o sea,
es una crisis más profunda en la vida de ellos. Benito, usted hablaba de lo material, de lo materialista que nos hemos puesto los chilenos, y de alguna manera mi pregunta es, ¿cuán solidarios somos los chilenos? Porque hacemos mucho alarde de la solidaridad del chileno, qué sé yo, después de las Teletón de Don Francisco y todo, pero ¿somos realmente solidarios? O sea, esa pobreza, de alguna manera, ¿también es responsabilidad de cada uno de nosotros? Bueno, yo soy un convencido, y en esto, por suerte, salió un libro ahora hace poco que lo pueden leer, que es muy bonito, de Martín Novak, que todos los seres humanos tenemos la naturaleza solidaria. Él, de hecho, hace un análisis de la matemática y de la biología y demuestra que todos los organismos multicelulares tienen que cooperar entre sí, imposible no cooperar, ¿ya? Y que esa naturaleza está en el ser humano. Eso no significa que esté también lo contrario, o sea, también está presente lo contrario, pues lo experimentamos todos los días. Entonces dice que, además, ¿no es cierto?, de la mutación y la selección, que era lo propio de la teoría de la evolución, el gran arquitecto de la evolución es la solidaridad. Entonces, siguiendo este análisis, yo digo, todos tenemos una naturaleza solidaria. Lo que ocurre es que tú, en la cultura que vas construyendo esa solidaridad, la vas ahogando. Y por eso yo hago la diferencia entre excelencia y éxito. Porque nos obsesionamos por el éxito, y el éxito tú lo puedes encontrar robando a otro, matando a otro. Mientras cuando tú eres excelente, bueno, ustedes, ¿no es cierto?, en la vida han desarrollado sus habilidades y sus capacidades, esa es la excelencia. Y si consecuencia de tu desarrollo llega al éxito, fantástico. Y si no, tú quedas satisfecho que diste lo mejor que tú pudiste dar, ¿no es cierto?, en lo que tenías. Y yo creo que ahí cambiamos la orientación de la educación chilena. Nos fuimos mucho hacia el éxito y poco hacia la excelencia. Cada vez que tú tienes una catástrofe, tú ves que se despierta esa empatía de ponerte en el lugar del que lo está pasando mal y dices, chuta, puedo colaborar. Piensen ustedes que no existe ningún país que haya levantado tanto voluntariado en una catástrofe como el terremoto de Chile. Y ese terremoto del 2010 implicó que 60.000 personas se movilizaron, se hicieron no sé cuántas campañas, y que en 6 o 8 meses tú lograste no superar, por supuesto, pero sí superar la catástrofe. Hay países que, por ejemplo, Ecuador ahora, que lleva mucho tiempo después del terremoto y le ha costado mucho. Pero a veces esa solidaridad viene de la gente más modesta que de la gente que tiene más recursos. Bueno, hay un texto en el Evangelio que te queda clarito, luego de la viuda, ¿no es cierto? Pero yo creo que la modestia también se reparte por todos lados. Tú encuentras personas que la viuda al final da una ofrenda que es mucho menor que la que da el que tiene mayor cantidad de recursos, y el que tiene mayor cantidad de recursos se llena de vanidad por la ofrenda que da, y la viuda se avergüenza, y al final el texto dice, lo que dio la viuda, por supuesto, es mucho más de lo que dio aquel que vanidosamente... Pero lo que yo experimento diariamente, y en esto a lo mejor soy polémico, es que la vanidad se reparte por todos los estratos sociales. Y que también tú encuentras gente... ¿La vanidad? La vanidad, claro. Tú encuentras gente en los estratos donde hay mayor cantidad de bienes, muy generosa y muy silenciosa. Y muy silenciosa, y que no hacen alarde. Era una condición de austeridad antes en el caso de Chile, y después se fue perdiendo, pero bueno, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y mucha gente, ¿no es cierto?, muy calladita, hacía acciones muy importantes que fueron modificando Chile. Chile tenía mucha desnutrición, tenía mucha mortalidad infantil, tenía, ¿no es cierto?, vivienda, el 80% vivía en viviendas desastrosas. Entonces, y eso muy silenciosa, claro, muy silencioso se fue construyendo, sin la publicidad que tenemos hoy día, y con mucho silencio y con mucho voluntariado. Y en algún momento perdimos ese rumbo. Como que el becerro dorado, no sé, nos tomó y dijimos, los bienes nos van a hacer felices, no, tenemos que obtener más bienes. ¿Sabe, Benito? Esta semana tuvimos la oportunidad, como Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, de participar en un encuentro que se llamaba Periodismo y la Posverdad. Y ahí se habló mucho de las redes sociales. O sea, cualquier persona que nace hoy en Santiago o que haya nacido hace 10 años es otro chileno, claro, es otra manera de ser. Y todo esto que hemos estado conversando aquí en este programa cambia completamente. Claro. Cambian los jóvenes, los mayores, los adultos mayores, cambian todo, porque el impacto de las comunicaciones actuales nos afecta tremendamente. Sí. Claro. Y nos afectan a tal punto que uno ya pierde, no sabe ni siquiera qué creer, porque muchas veces estas redes sociales inventan cosas y te las dan por hecho, como realidad. Y nosotros como periodistas somos responsables de tener que decir permanentemente, buscar la verdad, y estar confirmando fuentes.
mostraban en este encuentro que tuvimos en la Universidad Católica, que fue excelente realmente, dos casos que afectaron a periodistas, y uno de ellos, voy a referir a esto, es de Garay, de este personaje economista que engañó a tanta gente y que engañó a tantos periodistas. Claro. Y el tipo era un fraude. Claro. Era un fraude. Bueno, estamos expuestos a eso. Por supuesto, estamos expuestos a eso. Yo recuerdo que una vez nos asaltaron en la comuna de La Pintana, yo no estaba en la casa, ¿ya? Y entraron a la casa hace muchos años atrás, y mi señora es bien silenciosa, ella no le gusta mucho hablar, y no habló con nadie. Llegaron los periodistas, yo no estaba en la casa en ese momento, y después salió una entrevista de mi señora en el diario, y mi señora no había dado ninguna entrevista. Y lo más probable es que le compraron o le pagaron al carabinero por la declaración que ella había hecho, porque ella tuvo que hacer una declaración en Carabineros, ¿no es cierto? Porque lo que salía no era mentira. Esa pero es la que quiere decir que sacaron la declaración y la transformaron en entrevista. ¿Se fijan? Entonces, yo comparto que... la ética. Claro, y tú a veces también, lo que ocurre muchas veces es que tú ves un hecho que sucedió y la gran habilidad de los periodistas, quienes yo admiro mucho, porque encuentro que hacen un trabajo fantástico, los que trabajan bien, los que trabajan bien lo hacen muy bien, analizan lo que ocurrió y te ayudan a ti a analizarlo. Y tú puedes tener una opinión distinta, pero te ayudan a analizarlo. Y eso es muy bueno, porque no es que te tratan de imponer un análisis, pero te ayudan a analizarlo. Y a veces ocurre que te tiran una noticia de repente en los medios de comunicación que no ha pasado por manos de un periodista o una periodista, y la tiran como noticia, y no es verdad lo que pasó porque nadie lo analizó. Claro. Y tiran como la foto, pero no el desarrollo. Y dicen, no, lo vieron con tal persona, pero dicen, a lo mejor iba saliendo del hospital, a lo mejor no sé, iba... Puede ser claro, y generan y montan alrededor de eso algo que no es verdad. Entonces, yo digo que la labor del periodista hoy día está siendo muy golpeada por las redes, porque todos pasan a ser periodistas. Todos son periodistas. Y eso es todos tremendo. son testigos. Claro, y todo eso es tremendo porque... Todos son testigos, claro, porque el celular y la cámara están grabando lo que pero está pasando. Exactamente. Y puede ser malinterpretado. Pero Claro. eso también lo está motivando los propios medios de comunicación, porque de alguna manera los medios de comunicación Acogen invitan a los bloqueros, a toda la gente que de alguna manera manden su información, lo que captaron en la calle, lo que vieron, y lo toman como un hecho. Claro, yo encuentro que no es, claro, que no está malo, porque la gente puede mandar toda la información que quiera, pero es deber, lo que ustedes tienen es deber, se analiza, claro. Se han estudiado muchos años en la universidad. Entonces yo digo, cuando se recibe, ¿por qué no haces un análisis previo a emitir un juicio? Porque ¿Y cuál es su opinión de Twitter? Bueno, yo no uso Twitter, no me gusta Facebook, usar. Pero ¿cuál es su opinión Instagram. de Twitter? Yo encuentro que Twitter tuvo la gracia que nos ayudaba a comunicarnos con pocas palabras al inicio, y hoy día es un espacio muy ofensivo para las personas, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Y humilla mucho. Cuando yo leo en la prensa escrita, porque no tengo Twitter, pero veo en la prensa escrita los twitters que se tiran en relación a esto, Es terrible. y a veces cuando me meto en internet y veo los comentarios abajo también de las noticias, Sí. que a veces La me gente cuentan se siempre... desahoga Claro. con Hay un que- odio. Claro. con odio. No, pero hay que... O sea, Y hacen unos memes también que yo siento que bloquearlo. que es muy ofensivo, Doloroso, porque ¿cierto? por mucho que uno no piense igual que otra persona, que sea un pensamiento ético, religioso, político, Sí. económico, pero tú no tienes derecho a ofender ¿Y la por qué dignidad. esa ira? ¿Por Eh, qué esa ira? Esa Claro, ira? yo creo que una de las cosas que se ha ido incubando en Chile es que El tú rencor. sientes que el otro siempre es responsable de lo que sucede. Claro. El individualismo te lleva a eso. Entonces, tú dices, ayer me bajé de la micro en La Pintana, ¿no es cierto? Me fui caminando a la casa y al lado una señora, y iba comentando a ella, solamente para que interactuáramos, pero yo no interactué porque fue muy ofensivo lo que dijo, y decía, todos son ladrones, todos son acá, y se aprovechan. Y me quedé callado. Yo dije, ¿para qué entrar a discutir, a pelear? Ya. Porque por supuesto hay gente que puede haber causado mucho daño, pero hay otra gente que trabaja todos los días, saca la mugre, Lógico, ricos, sí. pobres, de clase media, y el grueso de la gente tenemos que trabajar todos los días para mantener nuestra familia, y tenemos que esforzarnos. Y yo creo que se fue incubando esto, y bueno, y ahí por supuesto hay responsabilidad también de cómo tú comunicas las cosas, porque si comunicas siempre de manera agresiva, dices son todos ladrones, son todos delincuentes, bueno, después Porque la delincuencia ha aumentado Claro. de una manera muy grande y Y- está afectando a la gente, por ejemplo, en los portonazos, o sea, y tan agresivo, hemos visto cómo arrastran a las mujeres que se niegan a soltar la cartera por una cuadra, Claro. y después la botan. Es que es demasiada la violencia. Es que además, ¿Por qué? Benito, lo que ha pasado con Carabineros, porque Carabineros era una institución que era intocable, porque era correcta, porque teniendo, y de repente uno empieza a ver, entonces
te genera desconfianza en la ciudadanía, claro. Exacto, hay Y ahí una se te va incubando esta rabia, ¿no es cierto? desconfianza, Claro, cuando tú exacto. desconfías de las instituciones, tu rabia aumenta, Claro. porque no crees en esa institución que decía que te iba a proteger. Exacto. El Y Estado, todo la esto iglesia, también del, ¿no es cierto? del Claro. reencuentro de los chilenos, del reencuentro político. ¿Va a servir Francisco para eso? En cierta, claro, va a servir el Papa Francisco. O sea, yo creo nos sirvió cuando vino Juan Pablo II, a pesar de todos los... Yo no estaba acá, yo estaba estudiando afuera con mi señora, pero a pesar de todas las tensiones, colaboró, ¿no es cierto?, en un encuentro y una tranquilidad. Sí. Y yo creo que este Papa Fue yo creo que nos va a servir. maravilloso. Ya. Yo creo que nos va a ayudar el por Papa las va a características. visitar también la cárcel de mujeres. Sí. Hay una situación en Chile que está latente y que es la de los prisioneros de Punta Peuco. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso, que a esta gente la sigan castigando, la sigan castigando? Bueno, como dije, porque me utilizaron en un video que yo grabé para otra cosa, ¿no es cierto? Y lo sacaron de contexto. Sí, yo grabé un video para otra cosa y lo utilizaron, pero bueno, ellos me pidieron disculpas, todo, no tengo nada contra. Yo no conozco la situación de ellos, sé que el padre Fernando Monte ha ido para Él allá va, y conoce él va. la situación de ellos, así que no tengo una opinión formada acerca de eso. La visita del Papa particularmente a la cárcel de mujeres, porque él se quiere encontrar, ¿no es cierto?, con el dolor de esas personas, no se va a meter en los temas jurídicos de Chile, sino no. Yo encontrarse estaba con el dolor de esas pidiéndole la personas. opinión suya, personal, respecto de... Perdón, ¿puedo Sí. intervenir un poquito? Por ejemplo, hace 2 días atrás se llevaron detenido al general Orozco, 91, 92 años, no tiene idea dónde está parado, ni sabe cómo se llama, Ujú. porque está mal, está enfermo. Pero no obstante, se lo llevaron y ahí a Punta del Este. Claro. Claro, yo no Hay conozco... humanidad. Claro. ¿Qué está pasando yo en este yo no país? conozco los procesos judiciales que llevan, porque tendría que conocerlos para Pero poder lo que opinar. fuera, No, pero es que lo no, que eso fuera. Pero es que le toca a mucha gente, sobre todo a gente en las poblaciones, pues hay mucha gente que está encarcelada que tiene esa edad y los van a buscar después de mucho tiempo. Un joven, la otra vez que había cometido un delito hacía 15 años atrás, lo fueron a buscar y está casado con 2 hijos y se lo llevaron. O sea, muchas de las personas que tienen delitos y los están persiguiendo, ya ¿Pero usted cree siguen que eso tomando. es realmente un castigo? Porque No conozco- No, es que definitivamente esas personas ni siquiera se dan cuenta, ellos. No tienen ni idea por qué están ahí, no saben. Bueno, Entonces, lo que yo grabé, que lo que me habían pedido la persona que me fue a grabar, que después fue utilizado, ¿no es cierto?, para otra cosa, era que las personas que tenían largas condenas, ¿no es cierto?, no solamente los que estaban allá, sino en otros lugares, y que estaban o con alguna enfermedad terminal o que estaba muy mal, tuviesen la posibilidad de terminar sus condenas en las casas. Y es una campaña, ¿no es cierto?, que trató de hacer la iglesia y que han tratado de hacer muchos, y bueno, se hace a través del indulto también, pero era lo que se buscaba era tener ¿Y como usted un está de acuerdo procedimiento. con eso? Claro, yo fue lo que grabé esa vez, Ya. porque conozco gente No, que... como dice usted que lo malinterpretaron o que No, lo me distorsionaron, malinterpretaron porque lo pusieron... lo usaron. sacaron de contexto. No, lo usaron porque lo que yo hablé fue una cosa y me pusieron al inicio de un video que hablaba de los presos políticos. Son O de de los los militares, no sé. dictadores. Ya. Y eso no tenía nada que ver con lo que yo había hablado. Nadie me había preguntado de eso. Ya. ¿ya? Ah. Además, no tengo conocimiento de eso. Sí. Y no salía nada de lo que yo hablaba porque la verdad es que yo no hablé de eso. Ya. Entonces se puso mi rostro al inicio. Entiendo. Y después se ponía, por supuesto, la gente que conoce de esto. Que el abogado O sea que Salazar, usted es que el partidario abogado... no solamente en el caso de los militares y Punta Peuco, sino que en el caso Todo. de todas las Todas. personas O sea, afectadas. si hay una persona que está con una enfermedad que es lo terminal... mismo dice el Padre Montes. pues. que una persona que está con una enfermedad, claro, pero él conoce la realidad allá, yo no la conozco, no puedo, y no Claro. conozco los procesos, así que no trato de ser responsable en las opinioes que doy en relación a esto y en relación también a otras personas que han cometido delitos. A mí me ha tocado estar en la cárcel, trabajar en la cárcel, trabajar con jóvenes y hay que ser muy cuidadosos porque a veces los jóvenes han cometido tremendos delitos y tienen que cumplir con esas condenas Claro. y a mí me gustaría que no estuviesen allá, pero bueno, hay que acompañarlos y tratar de ayudarlos a que después no lo vuelvan a repetir. Sí. Bueno, Cierto. Benito Baranda, de verdad ha sido muy interesante conversar con usted. Le deseamos mucho éxito gracias. en toda esta misión, esta delicada misión, porque realmente Sí, bien es muy delicada. importante. Esperamos que le vaya muy bien y que el Papa tenga una visita espectacular a Chile y que los chilenos nos sintamos realmente movidos por su llegada. Muchas gracias, pues, y gracias por este lindo momento. Aquí finaliza una nueva edición de El Péndulo, un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.